La atención. La atención, como hemos visto, es una de las formas que tenemos en nuestro sistema perceptivo para poder organizar las sensaciones. Estamos siendo bombardeados por una cantidad brutal de sensaciones y tenemos que elegir unas frente a otras. Evidentemente, esta elección de sensaciones va a depender de nuestros intereses o bien de algo pues que resulte un poco más llamativo, diferente, o bien que depende de nuestras experiencias anteriores y sepamos, pues por ejemplo, cómo mirar y a qué prestar atención. Por ejemplo, cuando vemos un rostro, normalmente nos fijamos en los ojos, la nariz y la boca. Suele ser el centro de nuestra atención porque ya por experiencia sabemos que es donde se encuentra la mayor parte de la información sobre la persona, en el rostro, para quedarnos con los rasgos fundamentales. Lo más importante y lo más llamativo, lo más diferente, serían los ojos, la nariz y la boca, ¿no? Así que esa es la parte que más miramos y por lo tanto lo que más atendemos. En este caso estamos recurriendo a la memoria, ¿no? Al pasado y por lo tanto a nuestras experiencias anteriores. Pero también puede ser que la atención dependa de un objeto fuera de lugar que no tenga sentido. Por ejemplo, si vemos un payaso y nos fijamos en la nariz roja del payaso, lo más normal es, vemos un payaso, lo más normal es que nos fijemos en la nariz roja del payaso, ¿no? Si tiene una nariz grande roja de estas de plástico, de estas grandes, nos vamos a fijar en eso, porque es lo más llamativo dentro del rostro frente al resto del rostro, de ese rostro. ¿De acuerdo? Así que será donde centremos nuestra atención. En caso de que nuestra vida corra peligro, evidentemente nos fijaremos, sin lugar a dudas, en el aspecto que pueda poner en riesgo nuestra vida. Por ejemplo, en caso de que alguien sostuviese una navaja, sería inevitable mirar la navaja todo el tiempo porque nos están amenazando y nuestra vida corre peligro. Y nos olvidaríamos prácticamente del resto de lo que hay a nuestro alrededor, incluso de la persona que está sosteniendo la navaja. Nos resulta mucho más importante ver pues, en la navaja. Incluso aunque si nos sentimos amenazados por alguien más grande, lo más normal es que nos fijemos muchísimo en lo que serían las manos, que probablemente es la zona o la parte, en las manos, los pies, las piernas, es la parte con la que más daño nos pueden hacer, ¿no? Entonces, siempre vamos a estar fijándonos en aquellas partes del cuerpo de la otra persona, en aquel aspecto que pueda ayudarnos a sobrevivir, evidentemente. Así que nuestra atención va a depender un poco de eso. Pero también va a depender, por ejemplo, de que se nos esté señalando una situación frente a otra. Imaginemos que alguien con nosotros nos señala un sitio. Vamos a mirar ese sitio, aunque allí no pase nada y a lo mejor al lado está pasando otra cosa y no vamos a verlo, porque estamos atendiendo precisamente a la persona que tenemos enfrente. Bien, dicho esto, vamos a intentar explicar qué es la atención. La atención es selectiva y se fija en ciertos patrones, en ciertos aspectos, ya lo hemos dicho antes, y vamos a ver, por ejemplo, en un rostro como el que tenemos aquí, cómo nos vamos a fijar sobre todo en lo que es los ojos, que son grandes, si están más separados o menos separados en el rostro, si hay una cierta simetría o no, si hay un párpado, está más caído o no. Nos vamos a fijar en la nariz, que en este caso es recta romana, ¿vale? Y nos vamos a fijar en la boca y en los labios, que si están llenos, son más delgados, más grandes, más pequeños, ¿vale? Para lo que es estudiar el rostro. Si yo quitase este rostro de en medio y os pidiese, por favor, que lo copiaseis, pues sería bastante complicado sin verlo. ¿Por qué? Porque es verdad que seréis capaces de reconocerlo si os pongo un montón de fotografías, porque os habéis memorizado los rasgos fundamentales, pero otra cosa distinta es ya poder dibujar el rostro, porque se exige ya fijarse en más detalles y no os he permitido pues fijaros en tantos, ¿verdad? Sería bastante difícil, bastante complejo, pues realizar un retrato o hacer un dibujo de ese rostro que habéis visto. Bien. Esto sería respecto a cómo la atención es selectiva. Tenemos que tener en cuenta también que a veces en la atención nos podemos encontrar en un paisaje y lo que más nos llama la atención suelen ser aspectos fundamentales. Nosotros movemos los ojos continuamente, tanto al ver el rostro como al ver el paisaje. Primero movemos mucho los ojos para ir centrando nuestros ojos en un aspecto o en otro. Es decir, hay movimientos de los ojos que se llaman movimiento sacádico,
vamos a escribirlo para que quede claro, el movimiento de ojos es lo que se llama movimiento sacádico. Y en este movimiento no hay información, ¿vale? Y luego tenemos las fijaciones. Es decir, por ejemplo, en esta fotografía que tenéis aquí, el movimiento sacádico es cuando al principio estamos haciendo una especie de barrido de la fotografía. Hemos pintado ahí un poco. Pero luego vamos a ver cómo nos vamos a ir fijando. Primero nos fijaremos en esto, eso es una fijación de la vista. Seguramente nos fijaremos en la parte del tejado y seguramente nos fijaremos en esto. Es decir, nuestra fijación va a ser seguramente así. O de abajo arriba o de arriba abajo, me da igual. Pero es un poco el tipo de fijaciones que vamos a hacer, ¿vale? Nos vamos a fijar en estas tres partes de la fotografía porque es lo que más nos está indicando, lo más importante, lo más llamativo. En un principio lo que vamos a hacer es mover los ojos para identificar lo más importante, ¿no? Lo fundamental, y es donde vamos a centrar nuestra atención visual, ¿de acuerdo? En el rostro exactamente igual. Primero hacemos un barrido general, ¿vale? Para a continuación pues centrarnos aquí, aquí y aquí, que sería donde vamos a centrar nuestra vista, ¿de acuerdo? Básicamente, en la fijación es donde realmente estamos prestando atención y es donde realmente vamos a sacar información. Aquí sí hay información. Aquí sí nos vamos a quedar con lo más importante. ¿De acuerdo? Bien, eso respecto a lo que sería, por ejemplo, un aspecto general, normal, común, donde vamos a usar por nuestras experiencias anteriores. Pero imaginemos que nos encontramos con algo fuera de lugar, como por ejemplo en esta fotografía. Aquí tenemos algo poco común. Que una tortuga sea tan grande como un hipopótamo no suele ser común, nos llama la atención y por eso vamos a estar mirando un buen rato la fotografía, pensando aquí hay gato encerrado, esto no cuadra. Esto también se ve en los niños, no solamente en los adultos. Entonces, en esta fotografía vamos a estar más tiempo atendiendo a la fotografía simplemente porque nos resulta extraña esta relación. La tortuga no puede ser tan grande, así que probablemente o esto es un truco de cámara o el hipopótamo es pequeño de alguna manera, porque es imposible que sean igual de grandes estos dos animales. Básicamente sería un poco lo que nos llamaría la atención. Si nos vamos un poco más abajo a esta fotografía, fijaros bien, aquí hay algo fuera de lugar que son las botas, lo veis, ¿verdad? Así que nuestra atención se va a fijar evidentemente en las botas, que es lo más fuera de lugar que hay en todo el paisaje, ¿no? Frente a unos edificios, unas botas tan enormes tampoco cuadran, ¿de acuerdo? Entonces va a ser aquella parte que nos va a llamar la atención y donde vamos a fijar nuestra vista después de un pequeño barrido. En este caso el barrido no es muy grande, ¿vale? Bien, la atención visual normalmente tiene que ver pues con el movimiento en parte, ¿no? Si yo, por ejemplo, muevo esto, vosotros vais a ir siguiendo la línea que yo voy realizando. Vais a seguir el cursor, el vector que se va moviendo. Si yo señalo esta parte, pero en la parte contraria aparece una fotografía, os va a costar trabajo verla. Es decir, si yo estoy señalando aquí, ahora mismo no estáis atendiendo tanto a la foto, ¿vale? Vais siguiendo un poco a lo mejor la línea, ¿verdad?, que yo voy trazando. Si yo trazo aquí, sí os fijáis en la foto. Pero si yo me quedo aquí, os fijáis en esta parte, o sea, lo que yo estoy aquí señalando, y no os estáis fijando en las fotografías. Normalmente intentamos siempre visualizar lo que es un vector o un aspecto, ¿no? O bien, eso, seguir una especie de movimiento. Imaginaros que yo voy pintando eso, una especie de flecha, aunque sea discontinua, pues mi ojo va a seguir este movimiento, ¿vale? Este movimiento así curvo, ¿de acuerdo? Solemos un poco seguir o bien el movimiento porque nos llama la atención y por lo tanto nuestros ojos se fijan en ese movimiento de una fijación y se van moviendo lentamente con el objeto, o bien, como digo, nos fijamos en el vector que en este caso se está planteando en este de aquí, ¿no? Lo que estoy yo aquí señalando, y obviamos a lo mejor otra parte de lo que está ocurriendo. Esto se ve muy bien pues cuando estamos, por ejemplo, por la calle y vamos charlando y, por ejemplo, hay un accidente. Cuando nos ocurre algo como esto, curiosamente, y nos preguntan, ¿no? Si éramos, por ejemplo, testigos de este accidente, imaginaros, no un accidente grave, pero sí, bueno, pues se dan un golpe de dos coches. Si estamos mirando a otro lado porque estamos charlando con nuestro amigo, por ejemplo, mientras vamos por la calle y ocurre el accidente,
pasan unos segundos hasta que podemos reaccionar y mirar al lado o la zona en la que ha ocurrido el accidente. Bien. Como testigos no somos excesivamente fiables porque no hemos estado atentos a lo que ha estado pasando por la calle. Solo hemos visto un fragmento al final. Una vez que ya ha pasado el accidente y ya se ha ocurrido un sonido que no esperábamos y es lo que nos ha llamado la atención para que miremos a esa zona que antes pues no estaba mirando. Nosotros miramos, por ejemplo, a nuestro amigo y no estábamos mirando la calzada. En el momento que suena el choque, pues evidentemente miramos la calzada porque ha habido algo que nos llama la atención fuera de lugar, que no suele ser lo común, ¿de acuerdo? Y no tendremos evidentemente una gran cantidad de información sobre eso que ha ocurrido por el simple hecho de que no estábamos atendiendo a lo que pasaba en la calzada, sino a nuestro amigo y a su conversación, ¿de acuerdo? Bien, imaginemos que nos encontramos con una situación un poco diferente. Y sería esta que vamos a ver aquí. Esta fotografía, si la miramos, lo primero que os fijáis siempre, o lo primero que se suele fijar uno, es en el arma. ¿Vale? Las armas es lo que más nos llama la atención siempre cuando miramos las armas, puede ser un cuchillo, lo que sea, ¿vale? Cuando miramos una fotografía. Y la razón está en que suele ser un elemento que puede hacer daño y suele ser lo primero que nos fijamos. Si en lugar de esta fotografía nos estuviesen atracando, lo más probable es que solo mirásemos el arma. No seríamos capaces de atender a nada más. No nos fijaríamos, por ejemplo, en los rasgos de la persona que nos está atracando, sino simplemente en la amenaza que supone el arma para nuestra vida. Se han hecho muchos experimentos en laboratorios en relación con imágenes mostradas y es verdad que incluso cuando nos muestran muchos elementos, cuando aparecen en la televisión, por ejemplo, cuando se requisa, ¿no? un domicilio y aparece muchísimo dinero y aparece 2 armas, por ejemplo, o 3, curiosamente no nos fijamos tanto en el dinero como en las armas. En eso que aparece en la fotografía, en el vídeo de la televisión, de la noticia, ¿no? Y eso se debe, como digo, al hecho de que es lo que más nos suele llamar la atención, ¿vale? De todas maneras, como digo, no es lo mismo en el laboratorio, donde, bueno, pues no atendemos tanto tiempo al arma que estamos viendo, como por ejemplo esta fotografía, porque no supone una amenaza para nosotros realmente, no es una amenaza real, y al final pues te fijas también en el individuo. En el caso de la realidad, ya digo, como corre peligro tu vida, vas a fijarte básicamente en aquello que pone en riesgo tu existencia, es decir, en el arma, y prácticamente no vas a atender a nada más. La atención auditiva, que sería ya lo último que nos queda por ver, suele ser bastante interesante y se ha estudiado también a lo largo pues, del siglo XX y parte de este siglo. Curiosamente, somos capaces de atender un sonido, incluso aunque estemos rodeados de un montón de estímulos relacionados con el sonido. De hecho, nuestra sociedad precisamente es muy ruidosa, no suele ser tranquila en ese aspecto. Sin embargo, por ejemplo, si estamos en el bar y nos encontramos rodeados de un montón de sonidos, somos capaces de identificar el sonido de la persona que nos está hablando. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a fijar pues, en los labios, el movimiento de sus labios, por ejemplo, para saber qué nos está contando. Pues no es lo mismo pues, si está haciendo una O o está haciendo una A. Vamos a mirar los labios para intentar leer lo que dice esa persona. Vamos a mirar su rostro para ver si está contento, si está triste, ¿vale? O enfadado. Vamos a también, por ejemplo, a tener en cuenta, aparte del sonido, me estoy refiriendo, vamos a tener en cuenta a lo mejor también fragmentos de la conversación, porque a veces no escuchamos toda la conversación, sino que nuestro cerebro rellena los huecos. Imaginaros que estamos hablando con nuestro amigo y las palabras que escuchamos básicamente es la palabra termo, frío, mañana, ¿no? Por ejemplo. Pero no escuchamos más palabras. Bueno, pues con estas 3 palabras somos capaces de crear un contexto de lo que se nos está hablando, de lo que se nos está diciendo. Nuestro amigo probablemente nos está queriendo decir que esta mañana, al ducharse, el termo estaba estropeado y probablemente el agua también estaba fría. Por ejemplo, relleno los huecos. Mi mente rellena los huecos para poder atender a mi amigo
y por lo tanto escucharle. ¿De acuerdo? Se han hecho experimentos muy curiosos en los laboratorios con dos conversaciones, o sea, con cascos, en uno de los oídos pues ponen una conversación y en el otro ponen otra. Y se ha pedido a la persona que transcriba una de las conversaciones, no las dos, sino una sola. Y lo que se ha descubierto es que cuando termina el experimento se le pregunta a la persona por la grabación escuchada y es capaz de reproducirla, pero la otra grabación no es capaz de reproducirla. Nuestra memoria, después, cuando ha pasado un tiempo, si no ha atendido a un estímulo, suele olvidar esos estímulos. Durante un tiempo se pensó que esos estímulos no existían, desaparecían y no contaban para nosotros, pero no es cierto, porque existe una cosa que se llama atención periférica. La atención periférica es, por ejemplo, cuando estamos charlando con nuestro amigo en esa cafetería ruidosa y escuchamos a alguien nombrarnos o hablar de nosotros porque escuchamos nuestro nombre. Bien, si soy capaz de escuchar mi nombre y atender a la otra conversación, aunque mi atención en principio estaba puesta en mi amigo y en la conversación con mi amigo, eso significa que nuestro cerebro procesa parte de la información, aunque no esté completamente atenta a esa información de alrededor, ¿no? Externa, digamos, o secundaria, vamos a dejarlo ahí, ¿de acuerdo? Por lo que procesa la información, pero no la mantiene en la memoria, de tal manera que si no me interesa, pues evidentemente no lo recuerdo, pero eso no significa que no se procese parte de la información. Por eso es por lo que cuando hay pues un testigo de accidente, aunque no haya visto el accidente, es posible que haya escuchado algo, que no sé, visto cualquier cosa que pueda ayudar a resolver pues ese accidente, ¿vale? Y eso se llama atención periférica. Bueno, pues hasta aquí la atención. Si tenéis alguna duda, pues no tenéis más que preguntar en clase.